Bueno, buenas noches compañeros, mi nombre es Stephanie Salazar Rey y hoy les voy a explicar la función x a la n, y a la m es igual a x más y, m más n, elevado a la m más n. Entonces, por un lado vamos a tener el procedimiento, por el otro lado vamos a ver las propiedades. Entonces, la primera propiedad que vamos a utilizar para esa función es si a es igual a b, entonces logaritmo de a es igual a logaritmo de b. En este caso, uno siempre determina cuál es el A, cuál es el B. En otras funciones se determina cuál es la B, cuál es la U, bueno, eso es dependiendo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestra A? Sería xn, x a la n, y a la m. Y B sería x más y elevado a la m más n. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Logaritmo de x a la n, y a la m es igual a logaritmo natural de x más y elevado a la m más n. La segunda propiedad que vamos a utilizar nos dice que el logaritmo natural de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar esa propiedad a nuestra función del lado derecho y quedaría de la siguiente manera. Entonces hay que determinar cuál es en allí, cuál es la a y cuál es la b. Entonces la a es x a la n y la b es igual a y, sería y a la m. Entonces quedaría de la siguiente manera. Logaritmo natural de x a la n más el logaritmo natural de y a la m. Es igual al logaritmo natural de x más y, que eso pasaría igual elevado a la m más n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dice que debemos utilizar la propiedad de la suma. Entonces, como bien vemos, es esta propiedad y la vamos a aplicar al lado que les estaba diciendo, al lado derecho. Perdón, me salté un pedazo, perdón. Entonces, lo siento, me salté un pedazo. Bueno, estábamos en que el logaritmo pasa igual. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que dice que todo logaritmo, el logaritmo de a elevado a la n, para poder bajarlo deberíamos multiplicarlo. Entonces quedaría de la siguiente manera. Bajamos la n del x, quedaría multiplicándolo, entonces quedaría n logaritmo de x más m logaritmo de y es igual al logaritmo natural de x más y como bajamos m más n, quedaría multiplicando al x más y. Ahora sí utilizamos la derivada de la suma, el cual nos dice que debemos mirar identificar cuál es nuestra u y cuál es nuestra b. En este caso, entonces la u viene a ser ¿cuál? Viene a ser n logaritmo de x y nuestra b m logaritmo de y. Y en la parte izquierda, entonces quedaría de la siguiente manera. d de x, el logaritmo n logaritmo de x más el de dx, el logaritmo de m, el logaritmo de y, queda igual a dx del logaritmo de x más y, m más n. Entonces vamos a utilizar la propiedad que multiplica la constante con la variable y el cual multiplica la constante. Entonces quedaría de la siguiente manera. Para eso entonces ya utilizamos, bajamos entonces pasaría a multiplicar el n, entonces quedaría n multiplicando solamente la n va a multiplicar, como bien ya sabe, el logaritmo de x y la m va a multiplicar el logaritmo de y. Entonces eso quedaría en la parte izquierda baja igual, como ya pueden ver, y vamos a aplicar esta siguiente propiedad, que dice que debo de hallar el logaritmo de b multiplicándolo por 1 sobre b por derivada de b sobre dx. Entonces queda de la siguiente manera. Bajamos la n multiplicando por 1x por dx sobre dx más n por 1 sobre y por dy sobre dx es igual al logaritmo de x más y de dx n más m dividido de x, logaritmo de x más y. Entonces, para cada uno debemos utilizar una propiedad. Tenemos que saber de que dy sobre dx es igual a y' y que el de xn, esta tenemos que utilizar la propiedad de la suma y el de x sobre dx, como bien ya sabemos, nos da 1.
Entonces, como ya tenemos ese dato, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que la derivada de una constante sobre la derivada de x da 0. Entonces, quedaría de la siguiente manera. N por 1 sobre x por 1 más m por 1 sobre y por y' es igual a el logaritmo natural de x más y, 0 más n más n, el logaritmo de d de x, el logaritmo de x más y. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Multiplicamos el n por el 1, o sea, quedado n. Quedaría, porque obviamente una constante por 0 va a dar 0 y una constante por 1 va a dar la misma constante. Entonces quedaría n por 1, n sobre x más my, porque ya la hemos multiplicado, o sea, el m por el 1 queda my por y' es igual al n, n más m sobre d de x del logaritmo de x más y. Esa pasa igual y quedaría igual a x sobre 1 sobre x más y por d de x más y. Ahí vamos a utilizar nuevamente la propiedad de la suma, que quedaría de la siguiente manera. De x más y, que vamos a derivar la parte izquierda, quedaría dx sobre dx más dy sobre dx, que ya como sabemos dx sobre dx es igual a 1 y dy sobre dx es igual a y'. Entonces bajamos lo que teníamos, bueno, yo les muestro por aquí, que teníamos acá. Entonces esto es lo que teníamos por aquí. Entonces ya baja. Entonces ahora sí, queda igual a n sobre x más m sobre y por y' es igual a n más n, 1 sobre x más y por 1 más y'. Debemos aplicar la multiplicación de fracciones, que es lo que muestra lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces quedaría de la siguiente manera. N sobre x más m sobre y, que es lo que yo les decía ahora por y' es igual a n más m, quedaría entonces 1 más y' sobre x más y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 1 sobre x más y y sobre x más y. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la propiedad. Entonces, la propiedad distributiva. Entonces luego decimos, vamos a aplicar la propiedad distributiva que nos dice que n sobre x es igual a m sobre y por y' es igual a n más m sobre x más y n más m sobre xy. Y ahí debo cancelar términos iguales. Entonces, como ya bien vemos, ahí se cancelan, entonces se quedaría así. Asociamos los términos iguales, entonces sería m sobre y por y' menos y' n más n sobre x más y es igual a n más n sobre x más y menos n sobre x. Entonces pasamos al siguiente paso, y es que debemos eliminar pues como el factor común, y ya haciendo ese procedimiento utilizamos la ley del extremo y medios, que nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos x n más m menos nx más y sobre x multiplicando x más y, luego m multiplica x más y menos y multiplicando n más m sobre y más x más y. Entonces debemos cancelar, como bien lo pueden ver de rojo, y sabemos de que nos daría 1. Entonces, x multiplica la n más m menos nxy por y, o sea, nos quedan se cancelan y queda para multiplicarlo. Entonces luego hacemos el asociativo, que nos quedaría de la siguiente manera. Cancelamos los términos, que xn y nx son iguales, los cancelo, y my y ym son iguales, entonces los cancelo. Entonces nos quedaría xm menos ny multiplicando la y mx menos yn multiplicando x. Entonces sabemos
de que ahorita como decíamos que dx sobre dx es igual a 1, entonces sabemos que una constante sobre a sobre a es igual a 1. Entonces la respuesta final sería de la siguiente manera. Y' es igual a y sobre x. Esa sería nuestra respuesta final.